César el Matute presenta historias de terror de la historia de México. Historias de terror de la historia de México. Hola, ¿cómo están todos? Les habla su compadre el Matute. Estamos en otro episodio más de Historias de terror en la historia de México. Nuestro siguiente personaje es Gustavo Adolfo Madero. Murió de 38 años, fue revolucionario, político y empresario. Este es un texto del gran novelista y escritor Ignacio Solares. Ninguna muerte de ningún personaje histórico mexicano es comparable a la forma que se sacrificó a Gustavo Madero. Tenemos muertes terribles en la historia de México, por mencionar algunos, como el emperador azteca Moctezuma, quien fue apedreado, pero los historiadores creen que estando herido fue muerto por Hernán Cortés, el conquistador. Años después, el último emperador azteca Cuauhtémoc también tuvo la misma suerte que Moctezuma. Fue torturado y en Tabasco fue ahorcado por órdenes de Cortés. En 1811, don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la independencia de México, fue fusilado, pero no murió instantáneamente. Tuvieron que pasar varias descargas para terminar con su vida. Y en 1867, el último emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, no murió rápidamente. También sufrió y agonizó en su fusilamiento. El 18 de febrero de 1913, Victoriano Huerta había invitado a Gustavo Madero a un restaurante que se llamaba Gambrinus, que era comida francesa, para ofrecerle una disculpa y llevarla bien, etcétera, etcétera, sin saber que Gustavo, que su hermano, el presidente Francisco Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez habían sido prisioneros en Palacio Nacional por el general Aureliano Blanquet. En el restaurante Gambrinus, Gustavo estaba desayunando y de repente entra un hombre y algo le dice al oído al traidor de Huerta, o el Chacal. Le ha de haber dicho que Blanquet ya había detenido a Madero y a Pino Suárez. Huerta le dijo a Gustavo: «Tenemos buenas noticias, permítame un instante. Oiga, qué bonita pistola, ¿me permite verla?». Y Gustavo le da la pistola a Victoriano Huerta. Este último le dice a Gustavo: «En un momento regreso». Se va con la pistola y a los pocos minutos después es detenido. En algunas partes de la ciudad celebraron con gran júbilo la aprehensión de Madero y Pino Suárez, los golpistas. Gustavo Madero fue enviado preso a la Ciudadela y ya ahí los soldados estaban celebrando el golpe de estado. Los rebeldes ya alcoholizados tomaron valor para cometer sus atrocidades. Gustavo fue odiado por los rebeldes. Él también fue hecho prisionero con Adolfo Basó, quien era el intendente del Palacio Nacional. En esta tropa estaban soldados jóvenes entre los 14, 15 y 16 años de edad, muy jóvenes. Además estaban alcoholizados. Gustavo era tuerto desde su niñez. Le apodaban sus enemigos el Ojo Parado. Lo empezaron a insultar y a burlarse de él. La muerte es terrible, lo van a empezar a picar con las bayonetas. Gustavo empieza a gritar, obvio, del dolor. Adolfo Basó estaba viendo todo y después sería fusilado. Mondragón comentó que él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo y que un desertor que se unió a las fuerzas de la Ciudadela, él va a sacar la bayoneta y le va a sacar el ojo bueno a Gustavo, con lo cual lo deja completamente ciego. Para esto, cuando ya lo avientan, los demás soldados estaban borrachos. Gustavo intenta detenerse del marco de la puerta cuando lo avientan y alguien jalonea con él y pues suelta un disparo que le lleva a la mandíbula. Entonces Gustavo ya estaba muy mal herido, le destrozó la mandíbula. Ya es ahí en donde le empiezan a picar y a gritarle: «¡Cobarde! ¡Ojo parado! ¡Cobarde!». Y empieza a gritar de dolor, empieza a ofrecerles dinero: «Pídanme lo que quieran, pero no me maten».
Los soldados se burlaban de él y le siguen llamando cobarde. Lo siguen picoteando. Hay una versión en que Gustavo Madero tenía 67 heridas en su cuerpo, o más de 100, entre picaduras de bayoneta y balazos. Va a caer arrastrándose Gustavo. Lo van a patear y a golpear, y va a llegar a los pies del monumento a José María Morelos y Pavón, en la Ciudadela. Ahí es donde va a quedar Gustavo. Ya no puede más. En su desesperación, gritó el nombre de su madre y de su esposa, agonizando el pobre hombre, quien solamente quería, junto con su hermano Francisco, un México democrático, que era el sueño de los dos, y por culpa del golpe de Estado, por un grupo de asesinos, este fue muerto. Estos tristes hechos sucedieron el 19 de febrero de 1913. Gustavo cae y ahí lo van a coser a balazos. Les digo, va a tener 67 heridas, que es lo que más se conoce. Después de que lo dejaran ciego, de toda la golpiza, picadura de bayoneta, etc., le van a cortar los genitales. Todavía como más burla y mofa, no lo van a enterrar, sino le van a echar encima tierra y estiércol. Y lo van a dejar nada más tapado, sí, con tierra y estiércol. Humillación. Ahí dejan el cuerpo y al otro día en la mañana dan orden de que lo entierren y medio abren una fosa y lo echan a la fosa y ahí le echan tierra encima precisamente en ese lugar. Francisco y Madero, su hermano, se enteró por medio de su madre, ya hecho prisionero, por cierto, en Palacio Nacional, en donde a los pocos días también moriría asesinado, junto con Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913. Madero lloró la muerte de Gustavo. Huerta fue presidente de México, pero no por mucho tiempo. Todos los cómplices de este chacal tuvieron un trágico final y varios huyeron, cobardes. Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Pancho Villa vengaron la muerte de Madero y lograron la caída de Huerta. Este fue un episodio más de Historias de Terror en la Historia de México. Nos vemos. Hasta la próxima.